Damos la bienvenida al profesor Tomás Bachenlager, ¿no es cierto?, y a su invitada, Carolina Llanos, filósofa y encargada del área de estudios de la Fundación Gente de la Calle, en una charla, pasen por favor, adelante, en una charla que lleva por título Desde la calle hacia la ciudad, desde el ruco hacia el edificio, que está organizada en torno a un tema propuesto por Tomás y la profesora Estel Pozón, internacional, en taller 5 de la malla innovada. Sin más, para no dilatar la conversación, los dejo con Tomás y los dejo con Carolina. Muchas gracias por la organización, Tomás. Muchas gracias, Fernando. Hola a las personas que están aquí y a las que nos verán más tarde. Yo solamente voy a introducir a Carolina y daré la palabra directamente porque ella va a exponer cierto aspecto de la problemática sobre la cual están mirando desde la Fundación Gente de la Calle, y solo enmarcar esa relación que tenemos con Carolina desde ya varios años, porque en 2018 contactamos a la Fundación Gente de la Calle como oficina para colaborar en proyectos, y ahí empezamos a conocernos y conocer un poco la diversidad de trabajo y de áreas que tocan la Fundación, porque Carolina es de formación filósofa y dirige la área de estudio de la Fundación. Entonces, le voy a pasar la palabra para que ella nos ponga su presentación y después yo le mostraré cómo nosotros hemos respondido un poco a la problemática planteada por la Fundación. Buenos días, muchas gracias, Tomás. Quería comenzar señalando y contándole a todos quienes nos ven y nos van a ver más tarde que para la Fundación Gente de la Calle y todos quienes integramos ese espacio, es súper importante que se nos haya invitado a participar en un conversatorio con la Escuela de Arquitectura, principalmente porque la mirada que nosotros tenemos de la situación de calle entendida como un problema social es una mirada interdisciplinar, en el sentido de que si bien podríamos decir que la situación de calle es una expresión de pobreza extrema, en donde se vulneran derechos de las personas que habitan la calle, toda posibilidad de abordaje y de solución requiere que se integren distintas disciplinas para que puedan abordar esta problemática. Y en ese sentido, al ser una problemática que se sitúa en el espacio público, los estudios de urbanismo y particularmente los estudios de arquitectura resultan particularmente relevantes. Entonces, dicho esto, vamos a conversar de algunos elementos que nos van a ayudar a comprender un poquitito más qué es esto de la situación de calle, entendida como un problema social, ¿cierto? Algunos elementos que nos ayudan a entender cómo se configura este problema, cómo evoluciona y en qué está hoy en día. Entonces, desde ahí, lo primero que yo quisiera señalar es que al ser la situación de calle un problema relacionado con la pobreza extrema y con la vulneración de derechos, es un problema que aparece en la ciudad desde hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿ya? Y no siempre se ha nominado así. Inicialmente se ha presentado como un problema de pobreza, ¿ya? Podemos rastrear sus raíces en estas fotos que yo les traje aquí para que las vean, por ejemplo, de los niños que habitaban la ribera del río Mapocho, ¿ya? Ahí el problema todavía no se configuraba como un asunto de interés público. Si ustedes miran estas imágenes, es un lugar histórico en Santiago donde ha habitado gente de la calle, niños de la calle, y allá tenemos primero la foto antigua, ¿cierto? Y ahora tenemos una foto más actual, donde se ven rucos, que los rucos son estas, digamos, construcciones que hacen las personas en situación de calle, con cartones, con colchones, con telas, con plásticos, y en el fondo se arman su espacio para vivir. Entonces, los primeros antecedentes que tenemos respecto de la situación de calle tienen que ver con algunas iniciativas que surgen de la sociedad civil. Por ejemplo, tenemos la creación del Hogar de Cristo, más o menos en el 1945, donde se realizaban acciones sociales en que se hacían rutas y se ofrecían espacios de vivienda para personas que no tenían lugares donde vivir, ¿ya? ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Y nosotros siempre señalamos respecto de la situación de calle
que está inserta en la política pública, que es una política pública joven. Si ustedes empiezan a investigar, a indagar, se van a dar cuenta que primero el abordaje es bastante asistencial, ¿cierto? Surge de la sociedad civil diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Y empiezan a aparecer ONGs, organizaciones sociales, instituciones como el Hogar de Cristo, como les mencionaba, y posterior a eso empieza a hacer mucho más visible esta problemática y entonces empiezan a ocurrir distintas iniciativas a nivel gubernamental que intentan conocerla un poco más. Tenemos entonces distintos catastros que se han realizado, el primero de ellos se publicó el 2005, el segundo de ellos el 2012, el segundo fue a nivel nacional y ya en 2014 más o menos tenemos un documento que habla de la política nacional de calle. Se crean los programas de Noche Digna, que son albergues, muchas gracias, que son albergues que ofrecen residencias temporales para que puedan ir y acceder las personas que habitan la calle. Entonces, desde ahí nosotros entendemos que este es un problema social y desde la Fundación ponemos mucho énfasis en decir que es de carácter estructural. Esto significa que en el fondo la organización de la sociedad, la estructura, genera distintas condiciones para que las personas sean expulsadas a la calle, vivan en la calle y se sostengan en la calle. O sea, uno pudiese pensar que con estas iniciativas gubernamentales y con estas acciones emanadas desde la sociedad civil, de algunos sectores privados también, pudiese disminuir la situación de calle, pero la realidad es completamente distinta. O sea, conforme avanza el tiempo, vemos un aumento sostenido de las personas que habitan la calle y más aún si nosotros consideramos lo que ha ocurrido en el último tiempo con la pandemia, ¿cierto? Con la situación de pobreza en la que quedan muchas personas. Entonces, esa es una breve contextualización para entender lo que está pasando hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos algunos datos, este es el resumen del Informe Estadístico Nacional sobre personas en situación de calle, donde la información se consigue a partir del anexo del Registro Social de Hogares, que se llama Anexo Calle, y que se aplica a las personas que viven en situación de calle cuando ellas asisten a algún municipio o ellas generan la inscripción. En el segundo catastro manejábamos la información de que habían aproximadamente 12.000 personas en situación de calle, luego no hay ningún otro catastro desde el 2012 y contamos con esta información actualizada a marzo del 2023 que nos dice que hay 20.144 personas viviendo en situación de calle. Para nosotros desde la Fundación, esta es una información que tiene sesgos, ¿ya? Es una información que no es representativa de la realidad, principalmente por dos razones, ¿cierto? Porque incluye solamente a las personas que tienen el RUN, ¿cierto? Y hay muchas personas que van a inscribirse en este anexo, pero sabemos, según lo que ha ocurrido últimamente en nuestra sociedad, que hay muchas personas que o no tienen el RUN o están en condición, por ejemplo, de migrantes irregulares que también llegan a habitar la calle, pero que no están reflejados en este tipo de documento. Entonces, nosotros desde la Fundación sabemos, por nuestro trabajo, por la forma en que nos relacionamos con las personas en situación de calle, que la cifra es mucho mayor, ¿ya? No obstante, este tipo de información nos sirve para entender que la mayor concentración de personas en situación de calle se encuentra en Santiago, en Valparaíso, ¿cierto? Y que la proporción en relación a hombres y a mujeres siempre es más o menos la misma, ¿ya? Siempre es alrededor de un 16% de mujeres versus el resto del por ciento que son los hombres habitando la calle, ¿ya? Entonces, ahí vamos como configurando un poquito un marco respecto de la situación de calle que, como decíamos, después de la pandemia estalla, ¿cierto? Se aumenta aún más por la situación de pobreza, por la precariedad de los trabajos, porque muchas personas que tenían un contrato después ya no lo tenían, por el ingreso de los migrantes, por la violencia doméstica también. Muchas mujeres que en contexto de pandemia tuvieron niños, niñas, adolescentes, tuvieron que vivir en el espacio doméstico encerrado con los agresores, salen de ahí, sin prever lo que pueda pasar después, ¿cierto? Sin imaginarse que después el escenario puede configurarse también como lleno de dificultades.
Entonces, ya para entrar un poco al tema que tiene que ver más con la arquitectura, a mí me gustaría ligarlo un poco con las formas de abordaje que se hacen respecto de la situación de calle. Diríamos a nivel mundial, porque en Europa el abordaje es súper distinto, ¿cierto? Es otro marco legal, son otras estrategias de intervención. Vamos a encontrar principalmente dos formas de abordar la situación de calle, ¿cierto? Una tiene que ver con un modelo de intervención que se llama Continuum of Care, más conocido como el modelo de escalera, que significa que uno se relaciona, un grupo de trabajadores sociales, una institución, algún mecanismo del gobierno se relaciona con un grupo de personas en situación de calle y comienza a realizar una intervención para que esta persona vaya evidenciando distintos, digamos, comportamientos que van a ir evidenciando que puede superar su situación. Por ejemplo, una persona que está en condición de adicciones, primero tiene que tener este tratamiento, dejar las adicciones y ahí después tiene que tener un trabajo y después de eso quizás pueda optar una vivienda. Por eso se llama escalera, porque en el fondo son peldaños que la persona va avanzando para llegar a una meta, que sería esta meta de una habitabilidad en las condiciones dignas. Contrariamente a esto, y de un modo más reciente, encontramos el modelo Housing First y los modelos Housing Led. El modelo Housing First habla de la vivienda primero, es la estrategia inversa, por eso ahí les puse la escalerita, ¿cierto? En la escalerita uno va avanzando peldaño a peldaño, pero el Housing First lo que dice es que nos vamos a situar de inmediato arriba. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si nosotros a la persona en situación de calle le damos una vivienda normalizada, ¿cierto? Con un contrato de alquiler, con alguien que pueda responder por ella, ¿cierto? Y desde ahí empezamos a hacer este trabajo más de reparación, de rehabilitación, de reinserción e inclusión social, ¿ya? Son los dos grandes modelos con los que contamos, ¿ya? Europeo, estadounidense, y los Housing Led son todos aquellos modelos que ofrecen una variación del Housing First. Por ejemplo, en Chile tenemos uno que se llama Vivienda Primero, que empezó a funcionar en el 2019, y el Vivienda Primero podría considerarse un Housing Led, ¿ya? Porque en el fondo también lo que hace es pasar un espacio de habitabilidad, ofrecer una condición de vivienda para que la persona desde ahí empiece a desarrollarse y a iniciar este camino de vivir fuera de la situación de calle. Entonces, ¿por qué podría resultar interesante para la arquitectura como disciplina conocer estos modelos de intervención? Porque dependiendo del modelo en el cual nosotros nos situemos, vamos a dar cuenta de si el espacio de habitabilidad que va a requerir la persona en situación de calle es un albergue, es una vivienda, un departamento, es un espacio transitorio o es un espacio más o menos permanente, ¿ya? Entonces ahí hay un primer elemento que es súper relevante, porque no es lo mismo estar una semana transitoriamente alojando solamente en las noches que estar 6 meses en una casa, ¿cierto?, viviendo en un proceso de rehabilitación o de inserción laboral, ¿ya? Entonces ese es un primer elemento que a mí me parece súper relevante a considerar desde la arquitectura. Ahora hay otro elemento que también pudiese ser relevante de considerar para la arquitectura, que tiene que ver con las ideas que propone la Fundación Gente de la Calle, que si bien entiende la problemática como se ha planteado a nivel gubernamental, entiende estos modelos que hemos señalado previamente, pero no está del todo de acuerdo. ¿Cuál es la propuesta de la Fundación Gente de la Calle? En primer lugar, trabajar desde una perspectiva de erradicación. La Fundación no plantea trabajar para la superación de la pobreza, no plantea que la persona tenga en sus manos la total responsabilidad de generar acciones que le permitan dejar de habitar la calle. Principalmente, ¿por qué? Por lo que decíamos antes, porque es un problema social. La estructura produce personas en situación de calle. Si nosotros tuviésemos una política distinta, si tuviésemos una política migratoria distinta, lógicamente tendríamos otras cifras y otros escenarios respecto de la situación de calle. Por lo tanto, no promovemos la superación, promovemos la erradicación. Esto significa que las acciones no deben dejarse en las manos de los sujetos, sino que deben realizarse desde el Estado, de manera conjunta, desde trabajos intersectoriales, interministeriales y, como dijimos al inicio de esta conversación, interdisciplinares, idealmente transdisciplinares, ¿ya?
Otra cosa importante es que también la Fundación adhiere a una perspectiva de derechos humanos. Cuando nosotros decimos que la situación de calle no se reduce únicamente a un problema de habitabilidad, ponemos el énfasis en que al encontrarse las personas en situación de calle, también sufren vulneraciones en otros derechos, acceso a la salud, a la higiene, a la educación, al trabajo. La situación de calle es un fenómeno sumamente complejo que viene a entramar todas estas vulneraciones de derechos, que viene a expresarse de manera violenta y en el cual muchas veces, como decimos también en la Fundación, se produce por una trayectoria de fallas institucionales o una trayectoria de acumulación de violencias. Si ustedes se fijan, muchas de las personas que viven en situación de calle son personas que estuvieron en Sename, población carcelaria, o que tuvieron instituciones familiares rotas desde la infancia. La familia, el colegio, no pudo detener antes esta situación. Por eso, de nuevo, reafirmamos que es estructural. Y la perspectiva de derechos lo que debe hacer es resguardar el cumplimiento de estos derechos, ¿ya? Y ahora viene una idea que voy a tratar de explicarla lo más claramente posible, que es una idea que también las y los compañeros de arquitectura la han sabido recepcionar muy bien y nosotros también estamos agradecidos por eso, que es en el marco de esta perspectiva de derechos poder diferenciar vulnerabilidades y caracterizar complejidades. Esa es nuestra propuesta desde la Fundación. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que partir desde el entendimiento de lo que es habitar la calle. En los documentos previos que les mostré, emanados desde el gobierno, se dice que las personas en situación de calle son quienes habitan en calle o quienes están en viviendas precarias, ¿cierto? Se excluyen los campamentos, pero nosotros decimos que un niño no es una persona en situación de calle, una niña o una adulta mayor no es una persona en situación de calle. ¿Por qué? El ejercicio que nosotros hacemos es decir, para los niños, niñas y adolescentes existen normativas internacionales que resguardan sus derechos, para las adultas y adultos mayores también, para los pacientes con enfermedad psiquiátrica también, ¿cierto? Entonces, si estas personas se encuentran en la calle, lo que se debe hacer es activar los mecanismos que resguardan esos derechos para no infringir esta situación. ¿Qué sucede entonces? Que la población que habita en calle se va acotando, se va achicando. En la Fundación decimos, son personas en situación de calle, las personas que tienen entre 18 y 65 años de edad que no se encuentran afectados por condición psiquiátrica. Eso es diferenciar las vulnerabilidades. Son distintas vulnerabilidades. Y luego, en un segundo momento, ponemos esta idea de caracterizar las complejidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese grupo, entre los 18 y los 65 años, no todas las personas se encuentran en las mismas condiciones. No es lo mismo ser un hombre migrante en situación de calle que ser una mujer de 30 años embarazada con 3 hijos viviendo en la calle, o que ser un hombre de 50 años en silla de ruedas habitando la calle. Y ahí viene otra idea súper interesante también, que es justamente pensar ¿cómo hago valer este enfoque de derechos? ¿Cómo respeto la dignidad de las personas? Si tengo una persona en silla de ruedas, no la puedo mandar a un tercer piso en un albergue, ¿cierto? Si tengo una mujer con niños, es probable que no se sienta, y que ha sufrido violencia doméstica, agresión física, cualquiera otra de esas situaciones, es posible que no se sienta cómoda en espacios donde hay solo hombres. Entonces ahí es donde esta idea de diferenciar vulnerabilidades y caracterizar complejidades también es una idea súper importante para nosotros como fundación y que ha sabido ser recepcionada por los compañeros de arquitectura. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Quieres como ahí dejé eso? Sí, creo que bueno, mira, yo tenía planificado hacer otra presentación, pero creo que mejor hagamos esa conversación y ojalá si alguien también quiere comentar algo, que justamente lo que nos parece interesante y porque lo que estamos tratando de hacer con la Fundación es descubrir en qué nuestra disciplina puede ayudar o participar de los esfuerzos
de resolución o trabajo sobre la problemática de la persona en situación de calle. Entonces, ahí, para dar algunos ejemplos, y creo que la conversación podría enfocarse un poco a eso, de entender en qué podemos colaborar. Primero, rescatar que, según la presentación de Carolina, uno se da cuenta que es un fenómeno que toca las escalas en las cuales nosotros trabajamos. La ciudad, el espacio público, el habitar, la vivienda. En su discurso ha mencionado todo eso, incluso el ruco, que es como una especie de arquitectura primitiva o no como informal. Entonces, es extraño darse cuenta que ese fenómeno que toca tan directamente el espacio en el cual nosotros trabajamos y que recién se está abordando, ¿no? Como primero darse cuenta de eso porque si más bien nuestra disciplina ha avanzado mucho en términos de vivienda social, de discurso, hoy día se habla de sostenibilidad, sustentabilidad, siempre ha pasado un poco en el último plano ese fenómeno, porque no sabíamos qué hacer. Y si uno se da cuenta, hoy día, bueno, aunque aparecen nuevos proyectos, pero hasta hace poco las únicas dos imágenes que uno puede encontrar cuando buscaba ese fenómeno con nuestra disciplina era este fenómeno del mobiliario anti-persona en situación de calle, entonces es una imagen negativa, pero eso la disciplina del diseño aportó eso, entonces tenemos algo de responsabilidad ahí, y esos proyectos de microhabitat o de una casa sobre rueda o una especie de la prótesis que uno puede poner en la calle, y ahí también nos equivocamos mucho, en el sentido de que no podemos promover que la persona vive en la calle. Entonces, a través del trabajo de la fundación, cuando partimos en 2018, yo lo primero que me di cuenta es que nosotros hemos fallado hasta ahora. Entonces, la pregunta es, y por eso podemos conversar en torno a eso, es, mira, igual puedo pasar un par de cosas, es, ¿qué podemos hacer entonces? O cómo podemos tratar de no volver a equivocarnos. Y lo primero creo que lo que hay que hacer, y creo que es la idea un poco de la participación de Carolina acá, es que la escuela de arquitectura, donde se forman los arquitectos o arquitectas, empiecen más y más en conversar con esas otras disciplinas, dentro de las cuales también hay gente interdisciplinaria. Interesante que Carolina sea filósofa y que trabaja en ámbito social. Entonces, ese vínculo con las organizaciones es fundamental, y ahí dando cuenta que eso fue aporte hasta ahora, y nos felicitábamos de eso. Entonces, es un poco el problema que tenemos, y desde el cual partimos y decimos ya, ¿qué hay que hacer entonces? Y ahí empieza a aparecer ciertos proyectos, del cual incluso el taller que estamos haciendo se inspira, que se acogen a los modelos que mencionó Carolina del Housing First, que se llama Vivienda Primero acá. Estos son proyectos en Los Ángeles que empezaron a crear nuevas tipologías de edificios de vivienda para personas en situación de calle, con un programa social en primer piso, entonces, donde está todo, digamos, presente en el mismo lugar. Y incluso proyectos en París, por ejemplo, donde se mezclan residencia de personas en situación de calle y productividad. Por ejemplo, acá cultivan cosas, incluso hay un restaurante donde uno puede ir a comer. Y en Chile, la situación un poquito atrasada todavía, aunque gracias al trabajo de fundaciones como la Fundación Gente de la Calle, se están perfilando un poco nuevos modelos posibles de interacción con la problemática. Esas son imágenes que salieron en El País hace un par de meses, después que se hizo ese trabajo de limpieza de lo que llamaron recuperación de espacio público, que es un nombre interesante porque obviamente había un problema, pero en todo ese proceso lo que no apareció fueron la persona. Y eso mostraron esos espacios, como esa fotografía, como si fuese un éxito, pero la realidad es que, bueno, después de haber hecho un trabajo en campo la última semana, nos dimos cuenta que no se sabe lo que pasa con la persona. Entonces nosotros desde la escritura tuvimos que de alguna forma meternos en el tema, hicimos rutas, catastro, en participación con la Fundación Gente de la Calle. Los estudiantes del taller también hicimos una ruta para que ellos vean también la situación. Pero también proponiendo a la Fundación las herramientas que ya empezamos a manejar acá, como sistemas de georreferenciación, etcétera. Por ejemplo, eso es un catastro que hicimos con la Fundación en torno a la población migrante, y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que a la izquierda es donde se ubicaban las personas de nacionalidad chilena,
y a la derecha lo venezolano, ¿no? Entonces uno encuentra que hay concentración en el bandejón, lo que uno sabía, pero es interesante darse cuenta que es un fenómeno territorializado, ¿no? Y hay mapas de la situación de calle que uno no conoce. Solo una anécdota que es muy interesante: la presión de situación de calle se concentran en Santiago, en el sector de la Chimba, la explanada de los mercados, porque históricamente siempre estuvieron aquí. Entonces, la presión de situación de calle es un grupo de personas que sigue reconociendo el verdadero centro histórico de la ciudad. También visitamos albergues, porque ahí obviamente hay otro tema interesante para los arquitectos, es que la infraestructura actual que provee servicios de emergencia a las personas son estas. Son casas rehabilitadas en condición muy precaria, que vamos levantando también con estudiantes, y los mismos estudiantes del taller van a tener que hacer uno de estos. Y ahí nos damos cuenta que sí tenemos un aporte que hacer, porque si hoy día, por ejemplo, hay normativa para residencias de adultos mayores, no hay normativa para albergue, no hay normativa para una residencia para mujeres que sufren de violencia. Entonces, ahí uno puede crear tipologías y, trabajando con estudiantes, mostrar cómo deberían ser las reglas del diseño de estos. Y entonces nosotros, en parte, para esa investigación, empezamos desde el equipo de la fundación a ir prestando servicios a otras organizaciones, en este caso como el Refugio Buen Pastor, que es una casa de acogida en Quinta Normal, donde estamos haciendo un proyecto. Otro, hablando de la diferenciación de perfiles, eso es un centro de día para personas de la comunidad trans en situación de calle. Ese va a ser el primer policlínico de salud para gente de la calle en Santa Rosa, con una fundación que se llama Salud Calle, que nació también gracias a la Fundación Gente de la Calle. Entonces, todo ese pequeño microcosmos de organizaciones merece un espacio propio que podemos hacer acá en proyectos de la Fundación, también en un edificio en Franklin, que fuimos a ver con los estudiantes, donde vamos a trabajar, que vamos a rehabilitar en un centro de innovación social. Y finalmente, incluso nos abordamos el tema de la muerte, porque dentro de todos los temas que abordó Carolina, incluso la muerte nos dimos cuenta que era un tema de vulneración de derechos, ya que por la Constitución actual son las familias que tienen que hacerse cargo de los cuerpos. Entonces, cuando una persona muere en situación de calle, nadie se hace cargo entonces son las ONGs que se hacen cargo de esos cuerpos, pero no había un lugar propio para eso y generaba problemas de memoria, de pérdida de antecedentes de la persona. Entonces, en conjunto con la fundación, construimos ese mausoleo en el cementerio general, donde hay 372 nichos exclusivamente para personas fallecidas en la calle. Entonces, eso era como una especie de resumen rápido para mostrar que igual sí hay algo de aporte que se puede hacer desde la arquitectura y el urbanismo. Y antes de ver si hay alguna pregunta, yo te quería hacer una pregunta, de ver entonces de los 5 años que nos conocemos y que hemos intercambiado sobre esas disciplinas, cómo desde la Fundación se ve ese posible aporte y la colaboración, en qué parece que hemos aportado o no, o cosas que todavía tenemos que resolver. Eso me gustaría saber. Gracias, Tomás. Sí, bueno, para la Fundación Gente de la Calle el aporte es demasiado significativo, demasiado. O sea, por una parte, a nivel de ideas de entendimiento, ¿cierto? Por comprender mejor, por ejemplo, esto que a nosotros nos llega como arquitectura hostil, nosotros, ¿qué es esto?, ¿cierto? Lo vamos profundizando, pero también con las distintas acciones que se han llevado a cabo, o sea, tú ya lo mencionaste, ¿cierto? Las rutas, las salidas a terreno, la georreferenciación en el catastro que hicimos el año pasado respecto de migración, el trabajo con los albergues, pero también recuerdo, por ejemplo, cuando la pandemia estaba en el pic, ¿cierto? Y ahí rápidamente tuvimos que cambiar la configuración de cómo veníamos trabajando, adaptarnos al contexto y empezar a pensar qué es lo que se necesita. O sea, si el llamado es para que toda esta gente se quede en su casa, y obviamente no tienen casa, ¿cierto? Y se laven las manos y estén limpios y todo eso, también tuvimos la capacidad de configurar algo y proponer, imaginar, pensar también nuevos dispositivos transitorios. Entonces, todo eso, sumado al tremendo aporte también que ha sido el mausoleo, ¿cierto? Que es innovador a nivel latinoamericano, ¿cierto? Súper importante para nosotros.
bueno, es un aporte significativo, pero también nosotros esperamos que eso siga construyéndose. O sea, no podemos abandonar todas estas ganancias que hemos tenido en leer, en descifrar, en avanzar respecto de lo que significa la situación de calle como un problema social. Sabemos que, por ejemplo, en un lenguaje dicho más desde la filosofía, un dispositivo normaliza conductas, ¿cierto? Eso lo sabemos, se ha estudiado mucho. La política institucionaliza también conductas. Entonces, ¿qué esperamos? No podemos solamente con una declaración, no podemos solamente con una intervención desde el trabajo social, por cierto que las necesitamos, cambiar una realidad, sino que se necesita un trabajo mucho más integrado. Y ahí es donde yo veo que, bueno, tú dices, nos hemos equivocado un poco, ¿cierto? Pero es bueno que esté esa equivocación, porque significa que la arquitectura, con todo lo que nosotros hemos hecho y que también se hace en otros espacios, se está involucrando. Y uno se equivoca porque está empezando, se atreve, ¿cierto? La idea es que se pueda seguir profundizando, se pueda avanzar y configurar de mejor manera cómo intervenir este problema social que es la situación de calle. Entonces, en el fondo lo que se espera es seguir construyendo, ¿cierto? Involucrar a más gente, porque no es solamente el eje Alameda, ¿cierto? No es solamente el barrio de La Chimba, es histórico, provee servicios, es más fácil para las personas subsistir ahí, pero fíjense que en muchos espacios universitarios, ahí en Portugal, donde está la Universidad de Chile, afuera de los hospitales, son muchas las personas que habitan en la calle. Y uno de los datos, que esto yo siempre lo digo, porque siempre hay gente que nos pregunta, pero si ellos viven ahí porque quieren, porque yo he escuchado que ellos dicen que viven ahí porque quieren. Entonces ahí yo saco ya más como el arsenal más filosófico y en el fondo así, ¿qué entiendes? ¿Por qué tú crees que ellos quieren? O sea, ¿cuáles son las opciones que ellos tienen para querer estar ahí también? ¿Cierto? Entonces el fenómeno de la situación de calle, el problema de la situación de calle es un problema sumamente profundo que en el fondo requiere esfuerzos de todas partes. Y yo siento que a través del trabajo con Tomás y con todas las personas que él ha movilizado, la arquitectura ha estado presente ahí. Y eso ha sido significativo para nosotros como fundación. ¿Sí? Esa es como la reflexión que hacemos un poco desde ahí. O comentarios, o qué les parece, no sé. Toma el micrófono para que quede grabado. Estudiantes, ¿alguien quiere alguna pregunta a ustedes? ¿No? ¿Ricardo? ¿No? Yo sí, pero dale. Dale. Yo tengo, no sé si son reflexiones, no creo que para eso, pero creo que en el fondo, primero, muchas gracias por la presentación, a Tomás por organizar, a ti por venir, ¿no es cierto?, regalarnos tu tiempo, tus habilidades, una experiencia que a mi juicio, un primer comentario es este, ¿no?, que es un tema que exige muchísima responsabilidad, ¿no es cierto?, porque, y hablo de cuestiones éticas y valóricas, ciertamente, ¿no?, porque por un lado, pareciera no ser el camino esconderlo y por el otro no ponerle ruedas, ¿no? Que básicamente parece muy sencillo estetizar el problema de la pobreza, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es una cuestión que históricamente ha estado dando vuelta. Entonces, el primer comentario es como una reflexión personal, es una cuestión que requiere muchísima responsabilidad. Es multiescalar, es un fenómeno cultural, etcétera, es una cuestión que está irrigado y empuja a muchas instituciones, ¿no? El segundo comentario que quería decir era que también de cierta forma esta presentación es más la impresión que rompen esta respuesta fácil de decir, claro, es un sistema que genera desigualdad, entonces por eso tenemos que aceptarlo, ¿no? Y pareciera ser que en el fondo como genera desigualdad la estructura, bueno, entonces de suyo que tengamos gente normalizada que vivan en la calle, ¿no es cierto? Creo que en el fondo observarlos con detención no a ellos, sino que el problema, ¿no es cierto?, da cuenta que esa cuestión, pese a que el sistema tiene esa mella, ¿no es cierto?, no es respuesta, ¿no? Y lo último, para una escuela como la nuestra, ¿no es cierto?, parece muy importante, no solamente interesante, sino importante porque viene de cierta forma a empujarnos y a atar a los diferentes actores que hoy día preguntan hasta dónde la arquitectura, o cuál es el campo de la arquitectura, ¿no es cierto?, dónde la arquitectura puede operar, puede actuar, cuáles son los actores que uno puede tener enlazados, ¿no es cierto?, es decir, esta relación entre arquitectura y cliente, ¿no es cierto?, hoy día lo pone en tela de juicio y a mi juicio no solamente lo hace más interesante, sino que lo hace más urgente y lo transforma en otra cosa, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son los campos de la arquitectura? Me parece muy atractivo en el fondo que Tomás, profesor integrado este semestre en nuestra escuela, dé cuenta de eso. Es decir, estamos hablando de espacios públicos, calles, construcciones, palos cruzados, ¿no es cierto?, telas, sombras, pequeñas casas, rucos, es decir, posiblemente no atañe directamente lo que entendemos por una casa, ¿no es cierto?, en su estado más clásico, pero efectivamente habla de todos los elementos que cotidianamente en una oficina se pueden hablar. Entonces, no creo que valga mucho la pregunta, es cómo es arquitectura. No, me parece que pues lo es, sino que finalmente es como quiénes son los que tienen que empezar a decir algo sobre esto. Entonces son reflexiones muy vagas, ¿no es cierto?, pero no quería perder el momento de hacerlas. Me parece que al mismo tiempo que haya poca gente hoy día en el público y mucha gente que lo escucha después, nos da como para conversar un poquito más íntimo. Y lo último, que es una pregunta para ti, ¿no es cierto?, porque posiblemente la respuesta de Tomás no es que yo la pueda advertir, pero soy más de este lado, ¿no es cierto?, que el de una filósofa actuando en una ONG, intentando costurear, ¿no es cierto?, actores que son multiescalares, ¿verdad? ¿Cuáles son? Porque en el fondo, mientras hablaban de esto, uno pensaba, ya me callo, no doy la lata, ya voy al punto. Que este es un fenómeno que requiere distintos tiempos, ¿no es cierto? El sentido de la urgencia está siempre presente, pero no por eso todo es urgente, ¿no es cierto? Es decir, los fantásticos referentes que mostraban efectivamente es un proyecto de larga data, ¿no es cierto?, que viene con platas públicas, posiblemente privados, ONG, y un proyecto que la arquitectura, nos gusta o no, se fragua de forma lenta. Digo, un proyecto toma tiempo porque no es fácil. Pero en ese sentido, y una pregunta a ti, ¿cuáles son los espacios, ¿no es cierto?, que a tu juicio, desde la filosofía, la arquitectura puede decir algo, ¿verdad?, en estos diferentes tiempos? ¿Cuáles son, con tu experiencia de que se conocen hace 5 años, dónde está la herramienta o el pensar o el saber hacer del arquitecto y la arquitecta que a tu juicio, en este fenómeno tan complejo, ¿no es cierto?, y que además es paradójico porque a medida que más se piensa, más se complejiza, ¿no es cierto?, y requiere entonces más actores, es donde la arquitectura, a tu juicio, a partir de acá en adelante, puede tener una actuación mayor. Y muchas gracias. Gracias por la pregunta. Interesante, compleja también. Bueno, yo creo que ahí hay que descomponer un poco, ¿cierto? Entender el componente de la temporalidad me gusta porque por una parte tenemos que trabajar con lo que hay, y eso siempre yo lo he situado más en el ámbito como de la reparación, ¿cierto? La reparación del daño que han sufrido y de las vulneraciones que han sufrido las personas habitando la calle. Y ese requiere y configura un tipo de trabajo. Por otra parte, está el ámbito también de la prevención. Si nosotros nos situamos en el ámbito de la prevención, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que, por ejemplo, hay dificultades que, como decíamos antes, son estructurales acá en Chile, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, desde ahí, desde esa base, ¿cierto? Pero claro, eso no puede ser algo que nos detenga o que nos deje sin hacer nada o aceptando por normalizar esa situación. Yo creo que una de las principales acciones que se pueden desarrollar desde la arquitectura tienen que ver un poco también con la plasticidad de esta disciplina y de entender que en el fondo podemos hacer algo transitoriamente en esta perspectiva más reparadora, ¿cierto?, en cuanto a los diseños, a la intervención de los espacios públicos, pero también tenemos que tener esta mirada que nos permita trabajar un poco más a largo plazo, un poco mostrando los problemas que hay, y un poco también mostrando, o sea, cuando Tomás trabaja con dispositivos y dice se podría hacer esto, lo valioso de eso es que muestra una alternativa, ¿cierto? Muestra una alternativa, muestra que puede haber algo distinto. En Chile el problema de la vivienda se ha vinculado mucho también a las tomas de sitio, pero la situación de calle no está inserta en las tomas de sitio, porque es un fenómeno mucho más complejo que, si bien la habitabilidad es algo fundamental, no es solo la habitabilidad el problema. Ahí yo, desde una perspectiva un poco más filosófica también, yo creo que es como una expresión súper neoliberal de la pobreza, la situación de calle, en términos de que el neoliberalismo también configura sujetos más individuales. Y anteriormente, ante un problema social que era el no tener la casa, yo me reunía con vecinos, hacía organización de base y hacía una toma de sitio. Hoy en día hay gente que postula, ¿cierto?, a distintos beneficios donde pueden tener acceso a cierto tipo de vivienda. En la situación de calle ni eso está, ¿cierto? Es tan precario que ni siquiera eso está. Cuando uno se pone a conversar con una persona en situación de calle, es probable, de 50 a 60 años, es probable que ya no tenga la esperanza de que su vida pueda ser mejor.
Y entonces ahí, y es entendible, no es algo que nosotros podamos cuestionar, ¿cierto? Una persona, nosotros hablamos de cronificación también. Una persona que vive 30 años en la calle es distinta a una persona que en la pandemia quedó cesante y está en la calle. Es un escenario completamente distinto, ¿ya? Entonces yo creo que la arquitectura puede aportar mucho. Todo esto que se ha desarrollado con Tomás, pero también está esta tarea todavía en la cual sin tener como la solución, se puede contribuir a eso, se puede poner temas, se puede sensibilizar, se puede pensar, se puede mostrar alternativas y soluciones transitorias, se puede también tensionar un poco a que exista esta mirada más estructural. Y como bien tú lo decías, desde es ético, es un trabajo de ética. O sea, a mí me parece que por ahí debiese ser un poco el camino. Bueno, soy Ricardo Aguaguad, arquitecto, decano de esta facultad. Mil disculpas por llegar tarde, tenía muchas ganas de asistir, pero se me complicó una reunión que duró más de lo que tenía que durar. Pero alcancé a escuchar algunas cosas. Fíjate que a mí me conmueve mucho lo que escucho. Yo creo que este es un problema del cual las universidades en general, y esta muy en particular, no puede sustraerse. Yo creo que esto es una cuestión moral, ética, ¿no es cierto?, estructural de nuestra sociedad. Y por un lado, muchos de nosotros nos hemos espantado del surgimiento de las carpas y rucos en lugares donde antes no estaban, ¿no es cierto?, que por un lado complican la experiencia de ciudad para una serie de usuarios que se están moviendo por ella todo el día. Esa cuestión no hay que menospreciarla, creo yo. Efectivamente hay asuntos de convivencia, de higiene, de cuestiones así, pero por otro lado creo que han tenido el mérito, si se le puede llamar así, ¿no es cierto?, de hacer visible una situación que para muchos de nosotros es más cómoda que ocurra allá lejos donde no la vemos, ¿no es cierto? Pero esa comodidad produce una aceptación de esto, creo que la llamaste normalización de esta situación, que es súper peligrosa. Y yo creo que algo de lo que tú comentabas también del debilitamiento de este pegamento social, ¿no es cierto?, que es tan obvio, me parece a mí, en Chile, y de instituciones de distinta naturaleza, de asistencia religiosa, etcétera, que construían parte de esa red, nos tienen una situación en la que, de alguna forma, ¿no es cierto?, cuestiones como las que estamos viendo son posibles. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es absolutamente extraordinario. A mí de verdad, más que interesarme, me conmueve, y creo que una universidad como la nuestra no puede mantenerse al margen. Solamente decir dos cosas más, para no latear. La primera es que fíjate que me ha tocado, por distintas razones profesionales, personales, etcétera, estar mucho en ciudades en el extranjero. Esta cuestión no tiene que ver con la riqueza del país ni de la ciudad de la que estamos hablando. Yo he estado sentado en París en restaurantes, tú sabes, o sea, hay calles enteras dedicadas a las carpas en París, pero además hay lugares súper emblemáticos. Yo he estado sentado comiendo en la Plaza de la Bastilla con una familia entera de Europa del Este, viviendo en la calle con niños debajo de un colchón en plena lluvia. Y hay una situación, o sea, hay un contraste ahí que es impúdico. Me ha tocado una de las que probablemente es las ciudades más ricas, pero al mismo tiempo más llenas de este tipo de situación, que es San Francisco en Estados Unidos, que es realmente de no creérselo, la envergadura de esto, ¿no es cierto? En una ciudad donde todo se transa en millones de dólares y donde están todas las riquezas increíbles del mundo de la empresa y de lo digital al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es la ciudad con más personas en situación de calle de Estados Unidos. Dicho todo eso, yo creo que nosotros tenemos que abrazar este tema de una forma muy especial. Yo creo que es maravilloso que se esté trabajando en el interior de la Escuela de Arquitectura, pero yo creo que nosotros tenemos mucho más que hacer todavía. De partida no veo solamente la Escuela de Arquitectura involucrada aquí. Yo creo que hay una escuela de diseño, hay una escuela de artes visuales, en esta facultad hay una escuela de periodismo, una escuela de publicidad, que me encantaría que estuvieran vinculadas con esto. Yo creo que son cuestiones no solamente que son buenas desde el punto de vista formativo, que nuestros estudiantes pasen por ellas, yo creo que es una responsabilidad que nos hagamos cargo de este tipo de cosas. Y me encantaría tener la oportunidad de hacerles una propuesta para que esto realmente tenga otro nivel de impacto al interior de nuestra facultad. Tendremos que conversarlo más adelante, pero creo que hay mucho más todavía por hacer. Eso, buenísimo, les agradezco. Yo tomo el guante y me ofrezco para hacer un vínculo. Buenísimo, En buenísimo. el fondo, nada más que agradecer. Estudiantes, me encantaría que ustedes hablaran.
Gracias. Yo quería hacer como un comentario, como una reflexión de que, por lo menos para mí como estudiante, es súper importante que esto como que se nos empiece como a enseñar y reflexionar, porque uno cuando empieza como la carrera, como que siempre piensa como en hacer otro tipo de cosas, como más extraordinarias, así como más así... como fuera de lo normal, como diseñar cosas así como, oh, de lo bonito, y todo, pero como que uno no sé, yo no, nunca pensaba que no iban a como enseñar la arquitectura de esta manera, que en verdad yo creo que es súper fundamental que como que se nos enseñe como futuro arquitecto, que se nos enseñe esto porque nosotros somos creadores de vivienda, básicamente. Entonces, ¿qué más fundamental que una vivienda es como crear como para estas personas un lugar que puedan vivir y que no solo sea como temporal como los refugios o o estas habitaciones así como eso? Entonces yo creo que es súper importante que no hayan integrado esto en la malla o en así como en las clases, porque igual creo que es fundamental para el futuro de Chile y el futuro del mundo también, como el pensar en estas personas y que les creemos cosas para que puedan vivir de una manera mejor. Eso. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo porque me parece bien que los estudiantes de alguna forma agradecen, porque claramente sí en una responsabilidad, pero nos dimos cuenta que también es un terreno fértil para nosotros, nosotras y los estudiantes especialmente que están aprendiendo a qué sirven en esta sociedad que es más compleja, y especialmente en Chile, donde el arquitecto o la arquitecta tienen un rol que ha sido disminuido un poco, ¿no? En la historia es muy difícil participar en concursos, hay poco concurso, poca licitación, y hay una distancia grande entre nosotros y ellos, que son los que día a día, la organización de la sociedad civil, que trabajan en torno a esos temas y que saben mucho más que nosotros. Entonces, hay algo que me di cuenta que es muy interesante porque tiene que ver con la pregunta de Fernando, de cuáles son los espacios que eso ataca o toca a nuestra disciplina, porque uno siempre piensa en el diseño, ¿ah? Como resolver problemas a través de un diseño, de una forma, de una figura, y ahí nos dimos cuenta que es esa tendencia nuestra a ir directo al diseño, eso es lo que nos llevó a veces en ciertos errores. Entonces agradece la propuesta que se hace desde la escuela, porque lo que necesitamos es un test de diseño, aunque obviamente tenemos que generar pilotos, visibilizar nuevos tipos de espacio, porque la situación actual es muy precaria. Nosotros vamos a seguir haciendo un catastro de todo el albergue de Santiago, porque necesitamos hacer un reporte para mostrar al gobierno, así es hoy día. Y se abren solamente en invierno. La mayoría que siguen durante el año son autofinanciadas o son programas especial, pero la cantidad de cupo es muy poquita. 5.000, ¿ah? Había como el último verano, algo así. Alojamiento temporal en situación de emergencia, por ejemplo, cuando se lanza el código azul, que es durante el invierno, cuando baja bajo cero o las primeras lluvias. Pero la cantidad de cupo es primero inferior a la cantidad de personas que se cadastra, y la cantidad de personas que se cadastra es inferior a la realidad. Entonces, y sin hablar del hecho que recién, por ejemplo, se empezó a abrir albergues para familia, porque antes una familia, 2 personas, una guagua, no tenía un lugar adaptado para ellos. La persona en pareja, por ejemplo, no pueden ir al albergue porque no se acepta, hablando de violación de derecho, no se acepte que la persona en que pueden tener vida sexual. Entonces, no hay lugar donde pueden dormir juntos una persona, hombre y mujer, sin hablar de personas de la comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces, ahí claramente hay un tema de diseño, claro, que nosotros sabemos diferenciar espacios, diseñar espacios de forma diferente, cuando son para niños, adultos mayores o personas con mascota, por ejemplo, ¿no? Que algunos estudiantes también lo tomaron como tema. Entonces, ahí sí hay claro, pero lo que yo quiero rescatar más, y en eso sirve mucho las universidades,
y las distintas disciplinas y los centros de investigación, etcétera, porque primero que tenemos que hacer es investigar, es conocer la situación realmente, más allá de las cifras también, problematizar las cosas, lo que hace la fundación básicamente, por eso hay filósofas, problematizar, entender de qué se trata el tema, que no es un problema de vivienda, es solo el hecho de decir eso, la situación que hay no es un problema de vivienda, ¿qué significa eso? Entonces, desde nuestras perspectivas, podemos nosotros hacer estudios urbanos, definir nociones, proponer políticas públicas, proponer pilotos, modelos de gestión, modelos de administración, y los arquitectos y las arquitectas creo que tenemos algo que decir en torno a eso. Nosotros, de hecho, participamos en el mausoleo, nosotros no solamente hicimos el diseño, ayudamos también a pensar cómo iba a funcionar, tuvimos que encontrar el sitio, hacer las gestiones buscar la plata, incluso, entonces, obvio. No hay. Mira, voy a dejar a Carolina hablar de eso porque es un tema muy interesante, de cómo se financia todo eso hoy día. Sí, mira, antes de responder esa pregunta, un poco dicho como en un lenguaje más desde la filosofía, yo me imagino que se trata de rescatar la dimensión ético-social de la arquitectura, como esa es la gran consigna y buscar nuevas formas de habitar la ciudad. Yo creo que tiene que ver como con eso, sí, un poco con el título del conversatorio y todo eso. Respecto del financiamiento, la pregunta es cómo financiamos el mausoleo, cómo se financia la fundación. Ya, bueno, las dos cosas. Es súper complejo el tema. La fundación... Sí, es que lo que pasa es que desde el Plan Noche Digna existen un número de albergues en el país que son financiados con dineros del gobierno, pero son minoritarios. Nosotros acá mostramos que en el informe de marzo del 2023, las cifras del gobierno dicen que son 20.000 personas en situación de calle versus 5.000 o menos cupos. O sea, ellos saben ya que están excedidos. Y además, también lo que dice Tomás es cierto, que las cifras no consideran la realidad, ¿ya? O sea, no son 20.000, son muchos más, ¿cierto? Entonces, sí, en reuniones más informales que hemos tenido en otros espacios y por vinculaciones que hemos tenido con otras, digamos, instituciones que también trabajan la situación de calle, podríamos decir, esto no es como algo oficial o público, es una estimación que llegarían a ser 40.000 las personas en situación de calle y después de la pandemia se disparó, ¿ya? Pero eso no es algo que se maneja públicamente, no es algo que está en las cifras oficiales, por eso también Tomás pone harta énfasis en no solo quedarse con las cifras, ¿cierto? Nos sirve por ahí hasta por ahí. Y el tema del financiamiento, volviendo a eso, es súper complicado. Por ejemplo, la fundación no es ejecutora de los programas de gobierno. Entonces la fundación se autofinancia y el mausoleo se autofinancia. O sea, hay donaciones, hemos recurrido a privados. Claro, el mausoleo sí, se recurre a privados, se muestra el proyecto, por eso aparece esto de buscar la plata, ¿cierto? O sea, porque no la tenemos, tenemos las ideas, tenemos ganas de cambiar y todo, pero no es tan sencillo en términos económicos. Entonces, claro, se presenta el proyecto a privados, se generan distintas acciones. Sabemos, estamos en conocimiento de que cada cierto tiempo hay licitaciones, que no son muchas, pero igual las licitaciones están ahí como dentro del mismo círculo siempre, entonces es súper complejo el abordaje en términos financieros. Solo agregar algo porque creo que es una muy buena pregunta y es un poco como el tema de cómo se hizo el tema de los cupos de la cama durante la pandemia, etcétera. El sistema subsidiario tiene ese defecto de que como, bueno, ya está implementado, cada invierno se libera dinero para operar albergues y aumenta los cupos durante el invierno y esa plata de alguna forma va a privados, de nuevo, para habilitar temporalmente a veces colegios o incluso albergues que ya están operando el año, pero es una solución muy temporal. Entonces solamente se le da una cama a la persona, en general entra en la noche a las 6, duerme y tiene que salir a las 9 de la mañana. Y no, muchos de los albergues no permiten quedarse en eso. Entonces, y en muchos de los casos no hay
un acompañamiento real, es decir, como en casas de acogida, por ejemplo, donde la gente se quedan 6 meses, 1 año, 2 años, hay un terapeuta que viene, un médico, no sé qué, que hace atención. El albergue no. Entonces el albergue básicamente es como un hoyo de plata que ayuda obviamente a disminuir la cantidad de fallecidos en la calle durante el invierno, cuando hay más fallecidos en verano. Eso es un dato real, especialmente ahora con el cambio climático. El verano hay más y no hay planes de albergue de verano, es solamente invierno. Entonces, si el mismo recurso, lo que se invierte en operar los albergues todos los años, y eso no hace bajar las cifras, si uno invertiría en dispositivos de atención más a largo plazo, como nosotros estamos diciendo con la Fundación, que atienden a temas específicos, la salud, el consumo de drogas, etcétera, ahí se tendría un efecto mayor. Y nosotros calculamos que con 100 millones uno hace un dispositivo. Eso es lo que estamos tratando siempre de... Porque siempre hay una organización que ya preexiste, siempre hay bienes nacionales, incluso patrimonio. Nosotros estamos recuperando patrimonio con el trabajo de la Fundación. Entonces, también es una oportunidad para recuperar el tremendo patrimonio que hay en bienes nacionales, que está desocupado, y con un poquito de habilitación, un poco de arquitectura, ya se crea dispositivos. Entonces, pero con la misma plata que se gasta todos los años, haríamos como, no sé, 10 dispositivos al año. Entonces, un problema sistémico también de cómo se ocupan los recursos. Esta es la última, ¿vale? Para ir cerrando. Gracias, Miguel. Sí, en primera instancia felicitarle, la verdad es bien cautivador escucharle esta propuesta que tienen como fundación, y yo venía un poco con un cierto prejuicio en cuanto a cuál podía llegar a ser el rol como arquitecto frente a estas problemáticas, ¿cierto? Y fue muy bonito a medida que iban contando la historia, que finalmente, más allá del diagnóstico, están proponiendo actualmente distintas actividades y dispositivos como los que tú comentabas, Tomás, para poder atacar esta problemática directamente, ¿cierto? Y en eso mismo yo, por ejemplo, en un curso que estoy realizando aquí mismo en el campus, la primera pregunta que le hacía a los estudiantes era: ¿qué creían ustedes que era ser arquitectos cuando entraron a estudiar? ¿Y qué pensaban ahora que era ser arquitectos después de haber tenido 1 año, 3 años, algunos ya en título? Y claro, las respuestas en su mayoría iban entre dibujar plano, hacer casas. Entonces también este enfoque que se le puede dar y reconocer de nuevo el rol ético-social que tú comentabas, creo que es fundamental. Entonces, después de toda esta vuelta, y solo un comentario, por eso digo, me voy bien motivado en relación a lo que ustedes plantean. Así que eso, felicitarlo profundamente. Bueno, antes de todo, agradecer a la escuela por darnos ese espacio, el estudio es bacán, así que está súper la instalación, y también agradecer a Carolina de venir acá porque me parece interesante y se agradece que la escuela nos permita eso, de hacer conocer especialmente a los estudiantes otro tipo de actores. Que no necesariamente con los cuales se van a encontrar en la vida profesional, porque básicamente hay que ir a buscarlo, y detrás de eso hay mucho trabajo voluntario. Entonces tiene que ver también con eso, pero enriquece mucho lo que decía el compañero de reencontrar cierto sentido en nuestra profesión, ¿ah? Porque igual a uno le gusta hacer casa, a mí me gusta hacer casa también, como no hay problema con eso, pero detrás de eso puede haber preguntas similares, ¿ah? Como ¿solamente diseñamos casa, o cuando uno diseña una casa puede replantear también lo que debería ser? En lo mismo término, que se está replanteando cómo se debería diseñar un albergue, o incluso que ya no debería ser llamarse albergue. Quizás las casas también no deberían seguir llamándose casa si terminan siendo cosas para arrendar en Airbnb, por ejemplo. Entonces, demuestra a los estudiantes que hay como... todavía siempre hay espacio para reformular a qué servimos, y que
ellos mismos, obviamente, ojalá puedan seguir esa experiencia de conocer otro mundo fuera de nuestra disciplina para descubrir los espacios donde podemos intervenir. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer con la Fundación. Es básicamente definir un espacio para hacer arquitectura. Y eso es. Bien. Muchas gracias. Sí, también agradecer el espacio, invitarles a la Fundación Humorista Carlos Gelo, Recoleta, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, página web. Así que para que vean más, conozcan más y súper disponible también para cualquier conversación, cualquier diálogo. De verdad, los del taller de Tomás, que vayan a la Fundación. Así que, sí, ¿ya? Así que eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos cierre a la charla. Agradecemos a Tomás, no sé, a Estel también y sobre todo a Carolina por su tiempo y a los invitados presenciales y a quienes nos ven por el canal de YouTube. Que también aprovecho de decir que estas son las primeras charlas que se empiezan a transmitir directamente en el canal de YouTube de la escuela, donde básicamente van a empezar a quedar alojados temas como estos que nos interesan bastante. Así que muchas gracias a los participantes, también a Ricardo Boas. Que esté muy bien, muy amable, gracias.